Bueno, vámonos con el primer tema. Yo le decía que, bueno, pues, según López, pues es constitucional un decreto, no, perdón, no es un decreto, un artículo transitorio de una ley secundaria que modifica la Constitución. No, bueno, yo me rindo. Una vez más, López, el dictador López, porque ya no le vamos a decir presidente, manifestó su aprobación a la ampliación de mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que era importante mantener la continuidad, es decir, violar la Constitución, porque garantiza el éxito de la ejecución de las reformas. No, bueno. Entonces es como haber dicho, como Zedillo hizo las reformas electorales, pues había que dejarlo de por vida para garantizar que se hicieran las reformas. No mames, está loco ese güey, ¿no? Bueno, esto dice el loquito de Palacio, dictador Supremo López. Durante su mañanera del día de hoy, el dictador consideró que el hecho de ampliar el mandato de su amigo, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es constitucional. Y dijo, no es anticonstitucional y tampoco viola el Estado de Derecho y la división de poderes, como algunos dicen. Yo entiendo que no es inconstitucional, es constitucional. Eso lo va a decidir la Cámara de Diputados. El ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro y honesto y ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma del Poder Judicial. Si están por aprobar leyes para combatir la corrupción y el nepotismo, y para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe 2 años más, porque es garantía de que esos cambios se van a realizar. Yo estoy de acuerdo, es fundamental la reforma del Poder Judicial. ¿Usted se imagina esta aberración? Bueno, a nivel internacional, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos prendió los focos y dijo, cuidado, en México se está construyendo una dictadura. Lo que aquí dijimos hace 3 años, hoy apenas algunos empiezan a reconocerlo. A nivel internacional, claro. Sí, esta institución de derechos humanos conocida como America's Watch abrió ya también la boca y dijo, cuidado, señores, cuidadito. Viene una dictadura en México. Amnistía Internacional, pues no se diga. ¿Qué nos queda hacer como sociedad? Pues seguir en la crítica, seguir cuestionando estas barbaridades, gritarle al mundo que en México están haciendo una dictadura y que este dictador hoy dice que pues para hacer una reforma al Poder Judicial para que se lleve a cabo, hay que acabar con los periodos presidenciales en la Corte. Mañana López va a decir, para llevar adelante mis reformas, pues yo me tengo que quedar hasta que me muera. Va a ver si no lo va a decir. Tomen nota de lo que estoy diciendo hoy y de lo que dije, esto lo dije, poco antes de que se me persiguieran. Días antes, los primeros días de mayo de 2018. Y por eso fue la persecución. Porque descubrimos las patrañas de López. Entonces, hoy lo que estamos viendo con el silencio de la Corte, ¿dónde están los ministros de la Corte? ¿Dónde está la señora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte y secretaria de Gobernación? ¿Dónde están todos aquellos que gritaban no a la reelección y la madre del muerto? Todos los de Morena. ¿Dónde están? ¿Dónde está la voz de los senadores que se hicieron tarugos? Mire, una reforma
a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es una ley menor, y a través de un transitorio modificaron la Constitución. Y hoy López dice, la Cámara de Diputados lo va a ratificar. Pues tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Ni siquiera mayoría se requiere, ni siquiera, es tan chiquita la ley que ni siquiera requiere mayoría calificada. Ah, pero es tan grande en su trampa, pues que lo van a conseguir. Esto lo diseñaron perfectamente bien para darle un golpe de Estado a nuestro país. Y le voy a leer precisamente los fundamentos de qué es un golpe de Estado. ¿Cómo imaginan, se llama la columna del día de hoy, columna en la historia, AMLO estará como golpista? ¿Cómo imaginan a López Obrador, a Ricardo Monreal, a Arturo Saldívar y a cada uno de los senadores que se dicen sorprendidos por una reforma al Poder Judicial que le arrebató a los mexicanos la democracia constitucional? ¿Imaginan que serán recordados como próceres los señores López Obrador, Saldívar y cada uno de los senadores serviles y traidores a la patria? ¿Creen que los nombres del jefe del Poder Ejecutivo, de los presidentes del Senado y la Corte serán grabados en letras doradas en el frontispicio de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, luego del golpe de Estado que ofrecieron desde Palacio y con la complicidad del Senado y de la Corte? ¿O será que, desde hoy, los señores Obrador, Monreal, Saldívar y cada uno de los senadores serviles ya son juzgados por la sociedad como golpistas y como traidores a la patria? Lo cierto es que no se requiere mucha ciencia para entender que el tiempo y la historia cobijarán como golpistas en su amoroso pero implacable regazo a los señores López Obrador, Ricardo Monreal y Arturo Saldívar, además de cada uno de los senadores del PRI, PAN y PRD que hicieron el trabajo de fontaneros de la dictadura de López Obrador. Y es que, en efecto, a partir de hoy el señor López Obrador no puede ser y no será llamado más como presidente de los mexicanos, sino como dictador bananero que llegó al poder por la vía democrática y que desde el poder destruyó la democracia. Y es un golpe de Estado clásico si acudimos a las definiciones de otro clásico, Norberto Bobbio. ¿Qué es un golpe de Estado? Según el autor y de acuerdo a la tradición francesa, un golpe de Estado es la violación deliberada de las normas constitucionales por un gobierno, una asamblea o por un grupo de personas que detentan el poder. ¿Quiénes llevan a cabo el golpe de Estado? Dice el mismo autor, en el primer caso el soberano, en el caso mexicano, por supuesto, el presidente. En el segundo caso, el titular o los titulares de los poderes políticos legales, en el caso mexicano son los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el tercer caso, el golpe de Estado lo llevan a cabo sectores de funcionarios públicos o militares. ¿Y cómo se lleva a cabo el golpe de Estado? De nueva cuenta, Bobbio. Se lleva a cabo no solo a través de funcionarios del mismo Estado, sino usando elementos que forman parte del aparato del Estado. ¿Y qué quiere decir con elementos que forman parte del aparato del Estado? El autor se refiere al uso ilegal y tramposo de procedimientos legales, como ocurrió en el caso mexicano, en donde a través de un artículo transitorio claramente violatorio de la Constitución, introducido de última hora durante la aprobación de una reforma de ley secundaria del Poder Judicial, se lleva a cabo una reforma constitucional. Es decir, que la ampliación del periodo constitucional del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura es una violación deliberada de la Constitución, transgresión operada desde Palacio por el propio presidente Obrador, avalada por el presidente del Senado, Ricardo Monreal, y que busca la captura del Poder Judicial. En pocas palabras, con el golpe de Estado que le propinó el presidente mexicano al Poder Judicial, asistimos al fin del presidencialismo como lo manda la Constitución y a la instauración de la dictadura de López Obrador, quien en la práctica se convierte en el soberano absoluto.
Y es que en los hechos, Obrador desapareció la división de poderes que consagra la Constitución y en lugar del mandatario que protestó respetar y hacer respetar la Constitución, en México ya se instauró una dictadura en la cual López ya no es presidente, sino el dictador mexicano autoimpuesto. ¿Y qué es una dictadura? Según el mismo Bobbio, la definición moderna de dictadura establece que se trata de un régimen autocrático centrado en la figura de un jefe y en donde prevalece la personalización del poder. ¿A poco no es exacta la definición? Le queda como anillo al dedo a López. En pocas palabras, el actual gobierno de López Obrador es una dictadura. Pero también es cierto que no se vale llamarnos a sorpresa, y menos argumentar como muchos lo hacen hoy, en el sentido de que en julio de 2018 era imposible saber las perversas intenciones del dictador López Obrador. En rigor, aquí y en muchos otros espacios, muchos advertimos de los riesgos de lo que hoy estamos viviendo. Documentamos las razones por las que un potencial gobierno de López Obrador terminaría en una dictadura. Y claro, el tiempo, siempre terco, de nuevo nos dio la razón. Por lo pronto, no hay duda de que la historia colocará a López, a Monreal y a Saldívar, además de muchos senadores cobardes, como golpistas en el basurero. Claro, el basurero de la historia, al tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven? Bueno, ahí está.